El racismo es aprender a compartir con las demás personas sin importar el color de la piel. Las personas que son de otro color merecen el mismo respeto que cualquiera de nosotros. Entonces por eso nosotros vamos a decir no al racismo. Si siembras una ilusión y la riegas con tu amor y el agua de la No soy racista. No, para nada. En ninguna manera. ¿No le gusta? ¿Racista? No, no soy racista. si siembras un ideal en la tierra del quizás y lo El racismo es la discriminación que le hacen a las personas de color. Eso se llama racismo. Las discriminan por simplemente no tener el color de piel de los blancos. Y el racismo pues que es malo porque pues no debemos de juzgar a las personas por su diferente color de piel. ¿Sí? Yo pienso que el racismo es algo que no tiene sentido porque yo pienso que todas las personas somos iguales y que tu color de piel sea diferente no hace que tú seas más o menos. Entonces yo creo que es una idea bastante absurda y pues yo creo que valga el término, los negritos con afecto son de hecho la de mejor calidad de personas que hay. Entonces no, yo pienso que el racismo es contra. Yo opino que el racismo no debería existir en este mundo porque pues todos somos iguales ante los ojos de Dios. Pues, claro. Creo que es un tema muy desagradable. Pues no hay que decir que somos mayores a alguien o tener diferencias con alguien, todos somos iguales. Fue una práctica muy desacertada hace mucho tiempo, pero que en estos momentos pues no tiene razón de sentido. Hay gente negra que es muy pasada con uno. Pues no me gusta eso. Pues yo opino que la verdad, el racismo no debería existir porque las personas se discriminan entre sí. Estoy pues totalmente en contra del racismo y más en todas las manifestaciones culturales, ¿no? Creo que la humanidad tiene una deuda social con la raza negra. Fueron extraídos de su patria en África y fueron esclavizados. Sí, nosotros tenemos una deuda con la cultura negra. ¿Por qué? Pues la solución sería como ser, ¿cómo se llama? Es tolerante. Eso no va a parar, porque mientras exista ese pensamiento ignorante de una persona, va a transmitírselo a los demás. Con la solución está entre nosotros mismos, nosotros podemos acabar el racismo tanto como lo podemos continuar. Porque si nosotros somos la solución, pues nosotros somos los que debemos empezar a respetar a esas personas, las que tienen que vivir. Yo creo que la solución es que cada uno empiece por entender que nadie es más que otra persona y que todos tenemos el mismo valor. Incluso nuestra constitución habla de que tenemos el mismo valor ante la sociedad. Entonces, yo creo que es eso. Pues con el paso del tiempo la sociedad va cambiando y yo creo que eso en un futuro puede ser ya normal. Ya la gente ya no va a ser racista. Realmente no hay solución porque todos no pensamos igual. Otros les pueden agradar a otras personas y a otras no. A otros no les puede agradar el color de tal persona, a otros no les puede gustar cómo piense ella. Ya Y sea no pueden cambiar. Sí, porque hay discriminación de racismo. ¿Sí? Yo creo que sí, lo que pasa es que hay que trabajar fuertemente a nivel pedagógico para poder transformar la mentalidad de la gente. Pero es muy complicado porque hay personas que no quieren cambiar su mentalidad. No. ¿Por qué? Porque no todos estamos bien. ¿Sí? No todos estamos bien, nada más.
¿Por qué? Las personas somos muy diferentes. Y pues no les gusta una u otra cosa a las demás. Yo creo que hay discriminación no solamente hacia los negros, ¿sí? Creo que hay discriminación a todas las formas distintas de pensar. Yo creo que deberíamos acabar eso desde la escuela. En eso consiste la pluralidad. No, señora. ¿Te gusta tu color de piel? Sí. Pues nada. No, en serio, nada. Porque es malo. ¿Malo por qué? Que no se deben agredir a las personas. Porque todos somos iguales. Hello, this is not scripted, so I'm going to make mistakes. It's very emotional. We have a very beautiful African American daughter that we were very fortunate enough to adopt 11 years ago, and we've dealt with a little bit of racism, you know, stares, things like that. That when she calls us mom or dad, but she's never noticed. She didn't notice, and so we just blew it off because it was directed towards us. But this past New Year's Eve, my daughter had a friend over. They were having fun. They were doing selfies and sending them out to their friends on Snapchat and things like that. Well, this girl that does not like my daughter was at a friend's house, apparently a couple of twins that were freshmen from Prior Lake, and these twins decided to send my daughter some Snapchats. Well, with Snapchat, you hold the button down. When you receive it, you listen to it or view it, and then it disappears. Well, after the third video, my daughter's friend, who's Caucasian, came and told my wife and I that these things were happening and what the content of it was. Not only was it bullying, but it was also racism. And so when they got the fourth message from these kids, the fourth one, not the first one, the fourth one, my wife and I decided to take out my phone and videotape it as it was happening on the phone. And I want to show this to you really quick. You're a slut. Oh, you're such a slut. Nigger. You's a fat ass bitch. Yes, you are. So, I apologize, you probably couldn't see it very well, but as you can imagine, my wife and I were extremely shocked. I found out who these kids were. I attempted to call the twins' parents, left multiple messages, never got anything back.
Went to their house numerous times. Nobody would ever answer the phone, or I'm sorry, answer the door. And so I reached out to the police because a week and a half ago, some of our very good friends, their son committed suicide at the age of 13 because of bullying. And at that point, it just dawned on me, I can't have this hanging over us and my daughter thinking the worst and something could happen. So I went to the police, told the police what happened, gave them the video. They went to the school, talked to the police that are stationed at the school, brought the kids in, talked to the parents, asked if it was okay if I called the parents. I got the cell phone of the father. And when I got the cell phone of the father, I finally got a hold of this individual. I'm not going to call him a gentleman because he's far from it. And I talked to him, and he told me he didn't understand what was wrong with the video because, one, their kids didn't even know my daughter. And I was like, well, that makes it even double bad. You don't even know my daughter. He told me I was crazy, that that's what he did when he was a kid, and that him and his family make jokes at the house using this word all the time. So what was the big deal? Said a few things to him that I can't repeat over this video. Then hung up on him because I couldn't take it anymore. And so I promptly get this email, or I'm sorry, text, or geez, sorry, I'm upset. This voicemail back from him, and this is what it said. Yeah, Brad. Times have turned, huh? I guess you're a nigger lover. Call me that. So I received that voicemail. Doing what I'm doing now, I can't believe that there's even frickin' individuals like this alive, but there are. And so I called him back and I said, well, yeah, that's a correct statement. I am and love her because I have a beautiful African-American daughter who I love more than life itself and would do anything for her. And said a few more choice words to him and hung up on him again. He called back numerous times and he left one other voice message. Let you hear this one. Hey, Brad, you're a fag. Grow up. Touch base with your kids. And, you're a loser. So I you know, and during our conversations, I said, well, I'm going to post this on social media. He goes, I don't care. I said, so you and your kids own this? Oh, yeah. Yep, no problem. It's like, okay, so I'm posting it. I said, I'm going to tell him your name. He goes, I don't care. So his name is Darren. It's either D-A or D-E-R-O-N. Last name is Perot, P-U-R-O. And we live in Prior Lake, Minnesota. And so I just want him to own it. And his twins that go to high school as a freshman, they could own it too. Thank you. I just had to get this off my chest. I just don't know what to do. Other than I love my daughter and I don't want her to end up committing suicide because of frickin' morons like this goddamn asshole. Sorry. Thanks. Bye. ¿Cuál es el muñeco moreno? Este. ¿Y cuál es el muñeco blanco? Este. ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? Ninguno. ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? Este. ¿Cuál muñeco es bueno? Este. ¿Y por qué? Porque no me dan miedo los güeros porque tengo más confianza con si los un poco más así como este, no tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé.
¿Cuál muñeco es feo? Este. No sé, es que me parece que está un poquito, ¿cómo te diría? Más moreno y no se ve tan blanco. Y no tiene mucho aspecto. ¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Porque sus ojos son azules y todo su cuerpo es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque está negro. ¿Por qué ese muñeco es malo? Porque está café. ¿Y por qué que este café es malo? Porque pega. ¿Cuál muñeco te gusta más? Blanco. Porque sus ojos están bonitos y su raza también. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Un poquito a este. Es que soy un poquito güerita de mis piernitas y de mis aquí, de mi espalda y de mi carita y mis bracitos los tengo morenitos. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Este. ¿En qué?